vamos a hablar acerca del diseño inteligente. ¿Por qué nosotros hablamos que el creador del universo tiene que ser personal? ¿Cuál es una de las razones por las cuales no pudo haber sido una fuerza que creó todo? ¿Por qué creen que podemos llegar a esas conclusiones en vista de lo que nosotros miramos? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo responderíamos eso? ¿Cómo no pudo ser un asunto de la casualidad, del azar o de la nada? ¿Por qué sería un creador con inteligencia y personal? Tiene que ser Dios porque todo está diseñado matemáticamente perfecto. Nuestro planeta, la ubicación con relación al Sol, si estuviera más cerca, pues nos quemaríamos. Si estuviera más lejos, nos congelaríamos. Y un sinnúmero de otros detalles, por ejemplo, el ADN, todo está calculado perfectamente, que al azar no se haría. No habría posibilidad de que se haga el azar y que salga tan perfecto. Excelente, Julio. Adelante, Guillermo. Sí, tenemos que ser claros que hay mucha gente que no conocen en sí, por ejemplo, si hablamos de la parte oriental, el oriental como los musulmanes, que ellos creen en un Dios, por ejemplo, que es al Dios Alá. Sí, pero si creen nosotros en vemos Dios, que el 98 creen en Dios, pero escuchemos, si analizamos su costumbre y su religión, porque estoy estudiando a ellos, me estoy metiendo al estudio de los musulmanes. Sí. Los musulmanes creen de que se inició de una explosión el llamado Big Bang, de dos astros, desde ahí comenzó el inicio de la vida, y otro es el Big Bang, que le llaman, ¿verdad? Algo así, de una explosión, pues, que se hizo de una explosión, y de ahí comenzó la creación, y no creen lo que es en nuestra creencia, donde que habla Dios que es el alfa y omega, es el principio y el fin. Entonces, lo que quiero darle un poquito más a entender es que nosotros, nuestra capacidad humana, con toda nuestra capacidad humana, el porcentaje que llegamos, nosotros no llegamos creo que ni al 10% de nuestra capacidad. Saber cómo es Dios, pero realmente, mientras que nosotros no conozcamos de corazón sincero y no reconocemos que Dios, nadie lo creó, Él es el principio del fin, antes de él y después de él hubo nada. Entonces, no van a conocer ellos que no conocen a Dios. O sea, es algo difícil para ellos entenderlo. Y tenemos que respetar eso, pues, de acuerdo a nuestra creencia que tenemos cada uno, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de religión, pero el punto de vista científico. ¿Por qué todo esto no es producto de fuerzas? ¿Por qué no fue poderes que unieron todas las cosas? Y esto es un aspecto biológico de la casualidad o de las fuerzas, de cosas que se juntaron y demás. ¿Por qué hablamos de que la causa tiene que ser personal? Adelante, Fabi. Bueno, yo creo que tiene que ver con el hecho de que lo creado habla del creador que lo creó. Entonces, excelente. Si nosotros tenemos capacidad de raciocinio, capacidad de creación de algunas cosas, tenemos emociones, algunas cualidades que Dios nos transfirió, es porque Dios es muchísimo más grande que nosotros, que ya somos complejos, como dice el compañero. Entonces, ¿cuánto más complejo Dios, que tiene que tener una capacidad muchísimo mayor a nosotros? No pudo haber sido algo que se generó espontáneamente, no puede ser una explosión, tiene que haber un ente creador, iniciador de todo, que está muy por encimísima de nosotros y que nos transfirió algunas de sus cualidades. Excelente. El punto es la causa no puede ser inferior a lo causado. ¿Nosotros tenemos inteligencia o no? ¿Tenemos capacidad de amar? ¿Tenemos ¿verdad? Razonamiento? Entonces, ¿cómo las fuerzas piensan? No piensan. Nosotros sí vamos a ser superior al que nos creó. No puede ser posible. Eso nunca lo miramos. Siempre la causa es mayor al efecto. Entonces, si nosotros tenemos sentimientos, si podemos exteriorizar, podemos manifestar amor como seres vivientes, el que nos creó a nosotros no puede ser un pedazo de yeso, de madera, algo inerte, no puede ser algo así, tiene que ser superior a nosotros. Entonces, si nosotros podemos amar, Él es la perfección del amor, todas nuestras capacidades a la perfección. Si yo fuera una roca, sí, podría ser, ¿verdad?, las fuerzas y esto lo demás, porque simplemente soy una roca. Pero es que lo que estamos hablando es que nosotros tenemos capacidades que son por encima de lo natural. Y vamos a hablar de eso también en lo que es el argumento antropológico, que vamos a mirar hoy una pinceladita, pero nos habla acerca de nuestro razonamiento y demás. Pero el punto es, no puede ser algo inferior a mí, que me causó a mí, ¿cierto? Que me formó y me hizo. ¿Cómo puede ser algo inerte?
¿Cómo me pudo haber formado un rayo, la electricidad, si eso no tiene capacidades o la casualidad? La casualidad no es un ser. Una característica de la causa para poder ser una causa lógica, ¿qué tiene que ser? Un ser personal. ¿Un perro podría hacer esto, esta taza? No podría. ¿Un ser humano podría? Claro. ¿Por qué? Porque tiene inteligencia, tiene capacidad, tiene herramientas, tiene todas esas cosas que lo capacitan para ser la causa de esto. ¿Podría ser la nada? No. Podría aparecer simplemente. Ustedes ven este vaso y dicen, algo explotó aquí. No, hay diseño, hay lógica, hay inteligencia. Inclusive la calidad de la taza también habla de la calidad del diseñador. Esta taza es térmica, permite que el líquido que esté adentro se mantenga frío o caliente. Obviamente tiene que pensarse, tiene que diseñarse. Si no se pone esta parte abajo, ¿qué pasa? El líquido sigue, ¿verdad? Tiene que pensarse, tiene que abrirse acá. Hay unas tazas que usted toma y se riega todo encima uno, ¿has visto? Mal diseñadas, no es culpa de uno, que nos habla de la calidad del que lo hizo, pero tiene que calificar como tal. Como nosotros somos seres pensantes, nosotros razonamos, la causa de nosotros no puede ser algo inferior. Ese es el punto. Desde la perspectiva racional, filosóficamente hablando. Cuando hablamos del cosmológico, hablamos de Tomás de Aquino, ¿recuerdan? Y Tomás de Aquino hace las 5 vías de él, que es todo un estudio profundo, pero en síntesis habla acerca de seres contingentes, son los que dependemos de alguien para estar acá. Si no estuviéramos, aunque suene cruel, no pasaría nada, pero un ser necesario, si no está ahí, no existe nada. Y ponía un ejemplo acerca de los vagones. Entonces vemos unos vagones que se están moviendo. Yo veo un vagón nada más que se está moviendo y yo, ¿por qué se está moviendo? Analizo el vagón y si no tiene motor, no tiene nada. Ya sé por qué se está moviendo. Hay un vagón al frente de este vagón que lo está jalando. ¿Y por qué lo está jalando este? Así va, ¿verdad? No podemos hacer una regresión al infinito porque eso sería absurdo. Al principio, ¿qué tiene que haber? No un vagón, sino una máquina que no depende de nadie para moverse, pero tiene la capacidad de mover a todos. Es algo necesario. Con el fin de que yo pueda ver este vagón moviéndose, tiene que existir esa locomotora. Entonces es una causa razonable. ¿Por qué? Porque es una locomotora. Las locomotoras tienen motor para poder alar todos esos vagones. Tiene esa capacidad. Como ahora Guillermo lo expresaba, la causa de creadora del universo tiene que estar fuera del tiempo, del espacio y de la materia. ¿Por qué? Porque en el momento, por ejemplo, científicamente hablando, no creemos en el Big Bang, pero el logro del Big Bang es que ellos se dieron cuenta que el universo tiene un inicio y que se está expandiendo. Como no van a hablar de un momento de la creación, que hablan de un momento de una explosión. ¿Para qué? Para sustituir a Dios. Las explosiones no crean orden, lógica. Lo que Guillermo y Julio estaban aportando acerca de que todo está en su lugar, nos habla de inteligencia. El ADN que mencionaron, bueno, yo les envié un video, yo me quedé con la boca abierta, luego espero que lo hayan visto y si no, lo pueden ver, está en el canal de YouTube. Es increíble la complejidad irreductible, nos habla acerca de la célula, hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto. Todo eso nos habla de la causa. Entonces, ¿cómo nos habla la Biblia acerca de Dios? Que Dios no tiene un cuerpo físico. Al no tener un cuerpo físico, está fuera de la materia, no necesita la materia. Después nos dice que Él es eterno, que es el alfa y el omega, es el principio y el fin, que siempre ha existido, que es el ser autoexistente. Su nombre habla de esto, el que es, no el que llega a ser, no el que llegará, no, el que es, que no depende de nada para existir. Esas características lo hacen al Dios de la Biblia único. Por ejemplo, si yo quiero inventarme un Dios, voy a hablar acerca de la eternidad. ¿Alguien aquí me puede explicar o dar un ejemplo de algo que siempre haya existido? ¡Wow! Pero Dios simplemente se está presentando, me dando la información de cómo es Él. Hoy, a la vista de todos los razonamientos científicos y demás, digo, ¡wow! Es porque sí, tiene que estar fuera del tiempo y del espacio y de la materia. Como dice él, es un ser espiritual. Y como es Dios todopoderoso, todas esas características no las estamos inventando. Están ahí en los manuscritos de siglos, de miles de años, donde Dios se describe así como es Él. Y eso realmente no es para ayudarnos. ¿Alguien aquí me puede explicar el aspecto cómo Dios se presenta como un Dios trino, un ser en 3 personas? ¡Wow! Dios simplemente declara cómo es Él. Pero al declararse cómo es Él, aunque yo no lo entienda, lo califica hoy para hablarle a un científico y decir, cuando usted dice que quién creó a Dios, que quién fue la causa de Dios, no está hablando del Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es incausado, no tiene un principio. Lo que ustedes decían hasta el año 50 acerca del universo siempre ha existido, simplemente está ahí y punto. No necesitamos inventarnos un Dios que lo hizo. No, ya se dieron cuenta que el universo tuvo un inicio, pero las características que se le daban al universo de ser eterno y por lo tanto no ocupaba una causa, es lo que la Biblia sí nos describe a nosotros que Dios es eterno. Entonces, wow, esto es lo que nosotros miramos. Nos vamos a seguir indagando, eso fue el aspecto cosmológico, y vamos a hablar acerca del
diseño inteligente o argumento teleológico. Nos habla de que todas las cosas están en el lugar que tienen que estar cumpliendo un propósito. No están por el azar. No es simplemente existen y ya, no, tienen una razón de ser, cumplen una función. Cuando yo miro este cuadro, yo me maravillo. Este pintor se llamaba Henry Viva. Eso parece una foto, es increíble. Miren las hojas, miren el zacate, miren el reflejo en el agua en esta pintura. Cuando usted ve esta pintura, ¿qué dice usted? Aquí algo explotó. Mira, qué interesante. Esto fue, ¿saben qué fue el producto de esto? Que cayó pintura verde. Todo esto son diferentes tonalidades de verde. Tiraron pintura verde. Y con el tiempo, con el viento, con la suerte, con ciertos movimientos, con el calor, con el frío, se formó esto. ¿Ustedes me creerían? Sería ilógico, ¿cierto? Entonces, cuando yo miro esto, ¿qué yo digo? Hay un pintor. No estoy hablando de fe. Por la fe creo que hay un pintor. No, ¿cuál fe? Es lo lógico. Vemos un diseño, vemos... Ahora, si yo les traigo a usted una ramita de zacate y la pongo en mi mano, de la que le pasamos por encima, y la pongo acá, ese pedacito de zacate, esa mala hierba está viva. Tiene información genética, tiene ADN que le habló que se formara, le dijo qué alto tenía que ser esa ramita de zacate, qué color iba a ser, que tenía que hacer ductos para que pudiera fluir todo lo que es la sábila. Le dio capacidad para tener receptor de lo que es la energía fotónica. Todo eso está ahí en el ADN de este pedacito de zacate que le pasamos por encima. Y eso sí es producto de la casualidad. No, la complejidad de ese pedacito de zacate no se compara lo más mínimo a este cuadro, porque esto es algo inerte. Ahí no hay vida. En cambio, en un pedacito de zacate es increíble, hay información. ¿De dónde viene la información? Solo de seres inteligentes. No hay otro lugar, una fuente de información. Algo inerte, una fuerza, nada de eso produce información. Únicamente donde vemos información es por medio de un ser inteligente. Eso es el ADN. Es una maravilla increíble. Pero yo soy ilógico en creer que como yo veo diseño en todas las cosas, como veo lo que pasa a mi alrededor, creo en un ser inteligente que puso todo en orden. Darwin trató de quitar de la ecuación a Dios, hablando acerca de cómo va a haber cambios muy pequeños que van cambiando de poco a poco. Pero allí, ¿cuál es el problema que tuvo Charles Darwin? El problema que él tuvo es que nunca tuvo un microscopio. Entonces, para ellos, una célula era una cosa blanca que estaba por ahí. Pero cuando nosotros hablamos de lo que es una célula, vamos a hacer esto. Por ejemplo, en ese dedal que ven ahí, hay 4 millones de bacterias unicelulares. Esos son 4 millones ahí de bacterias que tienen solo una célula, consisten en una célula. ¿Saben cuántas células tenemos nosotros, un ser humano? 37 billones de células. Ahora, vamos a analizar lo más simple, un organismo unicelular. Un organismo de una célula. Vamos a ver la complejidad que existe en un organismo de una célula. Cuando hablamos de eso, vamos a ver la complejidad irreductible. El flagellum bacteriano es un motor fuera de borda. Si no tuviese alguno de sus elementos, no funcionaría. Tienen que estar todos actuando simultáneamente. Esto es la complejidad irreductible. En el proceso de la selección de Darwin, que es la forma que él quiere decir, estos cambios se dan por el proceso de la selección. No es Dios, sino que naturalmente vamos seleccionando poco a poco para ir cambiando. ¿Cuál es el problema? Que sin esto la célula no se puede mover. Sin esto la célula no se puede reproducir. Y todo tiene que estar funcionando a la vez. El proceso de la selección natural que habla Darwin tiene que irse a lo más simple. Tendría que empezar a hacer una colita, pero esa cola no sirve para nada. Y los cambios se dan para bien. Entonces, mientras no esté todo formado, eso no sirve de nada y el proceso de selección natural que haría con esto lo desecha. Eso se llama complejidad irreductible. El proceso de selección natural sí existe, es adaptación, pero no llega al origen de las cosas, sino cuando ya existen las cosas. Es como cuando hablamos del Big Bang. El Big Bang no nos dice cómo surgió todas las cosas, porque aquí explotó, si no había tiempo, ni espacio, ni materia. Bueno, ese es el problema que tienen los científicos. Vamos a hablar del flagelo bacteriano. Vean esta maravilla, esta creación de Dios increíble. El flagelo bacteriano es como un motor fuera de borda, donde se necesita cada una de las piezas para que funcione. Tiene un sensor de ubicación, tiene una velocidad hasta de 100,000 revoluciones por minuto. Puede cambiar de dirección, tiene marcha delantera y trasera. A esa velocidad para y se mueve en la otra dirección a 100,000 revoluciones por segundo. Esto estamos hablando dentro de la célula. Tiene un proceso de refrigeración por agua, se enfría, este motorcito se enfría por medio del agua. ¡Wow! Es movido por energía fotónica, elementos dentro del flujo bacteriano que ¿qué es lo que hace?
Agarra la luz solar y la transforma en energía. Eso es complejidad irreductible, o sea, eso es lo más básico. Esto se mira cuando agarras una célula y a esa célula se amplía 50,000 veces para poder mirar el flagelo bacteriano. Y cuando miramos, tiene estas capacidades de 2 marchas, refrigeración por agua, movido por energía fotónica, tiene un rotor, un eje propulsor y una hélice. Eso es diseño. Ahora, veamos cómo funcionan estos motorcitos dentro de la célula. Cuando miramos esto, estamos dentro de la célula. Recordemos, en el de edad habían 4,000 millones. Bueno, dentro de esos 4,000 millones escogimos una célula y entramos dentro de la célula. Esto que ven ahí en rojo, ese es el núcleo de la célula. Ven esos poritos, esos huequitos, se abren y se cierran para permitir el ingreso y la salida de ciertas cosas. Dentro del núcleo de la célula, ¿saben quién está ahí? El ADN, la información genética. Entramos en el núcleo de la célula. En el núcleo de la célula nosotros lo que miramos es el ADN, el libro de la vida. Esos son códigos, se basan en 4 letras que las pueden mirar ahí. Según el orden que estén puestas, nos dice qué clase de proteína tiene que formarse. Y esta información es tan vasta que dice que podríamos, si desarrollamos todo el ADN, podríamos ir al sol y volver. ¿Qué es información? Como un código binario, cuando nosotros vemos una computadora que le dice a la computadora, nosotros escribimos Victory, pero ella está haciendo 1, 1, 2, 2 para transformar eso en un lenguaje. Bueno, eso es lo que pasa acá. Todo esto es información de cómo formar animales, plantas, seres humanos. El ADN va a decir cómo es el ojo. ¿Será diferente el ojo de un águila al mío? Claro, a un sapo, a una culebra, o sea, todos los ojos, todas las diferentes clases de ojos, todas las diferentes capacidades de los ojos, todo eso está ahí en el ADN. El color de mi cabello, bueno, todo eso está ahí. La estatura, todo de nosotros está en el ADN. Estamos dentro del núcleo de la célula. Dentro del núcleo de la célula estamos acá en el ADN. Ahora hay una maquinita que desenrolla el ADN. El ADN en una porción en particular, específica y clara, se va a desenrollar por medio de esta maquinita. Esa maquinita viene y abre el ADN así, lo expone. ¿Para qué? Para que llegue una proteína y se implante ahí a recibir la información. Una máquina molecular desenrolla una parte específica del ADN para que se ensamble una molécula de proteína. Va a ensamblarse ahí para recibir información. Y la proteína está acá dentro del ADN recibiendo la información. Viene una máquina copiadora. ¿Qué? Sí, ¿ves esta maquinita que está ahí morada? Es otra maquinita que llega y hace una copia de esa información. Cuando tenemos toda la copia de toda la información de lo que se va a formar del tejido, lo que sea que se necesita, la clase de proteína que se necesita, y lo que se va para afuera del núcleo de la célula, ¿saben qué es? La copia. El ADN se vuelve a enrollar en el núcleo de la célula, se abre y sale esta copia. Y esta copia va a ir a una ribosoma. ¿Recuerdan en ciencia? No sé si se acuerdan de las ribosomas y el ácido ribonucleico y todo. Bueno, eso es lo que estamos hablando acá. Entonces, ahora esa copia, ese sellito que nosotros podemos ver para acá, esto es la ribosoma. La ribosoma consta de 2 partes. La ribosoma se abre, entra la copia, el ADN quedó dentro del núcleo de la célula. En la ribosoma empieza el proceso de lo que es la traducción de toda esa información. La ribosoma inicia el proceso de la traducción y esto es dentro de la ribosoma. Esto se acopla. Y según el orden que vino esa copia de información, así está hablando de qué clase de proteína se va a formar. La secuencia determina la clase de proteína que será manufacturada. Luego la ribosoma se abre, otro carrito conduce esto hacia otra máquina molecular en forma de barril, la doblará con la forma precisa y crítica de su función. Esto necesita ser acoplado en una forma, como si fuera un Lego, tiene que formarse en cierta forma para que forme la proteína que se necesita. Todo esto dentro de la célula, ¿recuerdan? Que una vez doblada, la proteína específica es liberada del barril y otra máquina molecular la recoge y la conduce al lugar donde se necesita. Todo por una explosión, todo por pura casualidad. ¿Están bromeando? Aquí hay complejidad o no. Esto es lo más simple. Estamos hablando que en nuestro cuerpo hay 37 billones. Esto es el proceso de una célula. ¿Alguien ve diseño en esto? Cuando yo miro esto, recuerdo una línea de producción en una fábrica, donde cada uno tiene una labor, como una maquila. Entra la tela y aquel dice, no, usted solo la corta, aquel le va a ensamblar esto, aquel le va a poner esto. Al final vemos los pantalones hechos. Alguien viendo esta maravilla puede decir, wow, qué buena explosión, wow, la casualidad, wow, la nada hizo esto. Por eso yo me asombro de cualquier médico que crea que esto es producto de la casualidad o la complejidad en sí de una célula. Organismo unicelular, ¿verdad?
Esto es algo maravilloso. Los invito a ver el video para que tengan una explicación bonita y bien completa de todo ese proceso. El argumento teleológico o de diseño inteligente. ¿Cuál es la premisa? Todos los diseños implican un diseñador. Fue lo que hicimos con el cuadro. O hablamos de la taza. Cuando yo miro esa pintura, ¿qué implica? Que hay un pintor. Cuando vemos la taza, bueno, hay alguien que diseñó esa taza. Todos los diseños implican un diseñador. Hay un gran diseño en el universo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si todos los diseños implican un diseñador y veo diseño en el universo, ¿qué implicaría eso? Por lo tanto, debe existir un gran diseñador del universo. De nuevo, este gran diseñador tiene que calificar como la causa para ser el diseñador del universo. Bueno, el único que califica cuando nosotros lo miramos, ¿quién es? Es el Dios de la Biblia, en sus descripciones, hablando de que tiene que ser un ser personal como nosotros. No podría ser algo inerte o una fuerza y demás. El designio maravilloso de este universo señala una mente suprema. Si negamos que todas las cosas que nos rodean no son resultado de un ser así, de una inteligencia, esto sería tanto como decir que todo es obra de la casualidad, reduciendo el mundo a un caos. Este universo está diseñado con perfección. Hallamos evidencia de adaptación en todo lo que nos rodea. El mundo parece estar adaptado al hombre y a los animales. Los pulmones y el aire se adaptan mutuamente. Las aves se adaptan al aire y los peces al mar. Todo parece estar en su mejor sitio. Y es que cuando hablamos de leyes de probabilidades y demás, es que no tiene que ser así. Vamos a ver lo que es el fine tuning o el ajuste. Todo está finamente ajustado para la vida, matemáticamente hablando, pero vamos a hablar un poco más de eso. Vemos la adaptación en todo. Las aves se adaptan al aire, los peces al mar. Todo parece estar en su mejor sitio, en el lugar correcto, el lugar donde debe estar. Todo parece existir y funcionar de acuerdo a un gran plan. Todo sigue en un orden de curso y está en el lugar donde debe estar. Es aquí donde toma cuerpo el argumento teleológico. Entonces vemos ahí por dónde es que entra Darwin. Todo está en su lugar correcto. Entonces, ¿qué él dice? Así, eso es precisamente el proceso de selección natural. Entonces, la naturaleza ha adaptado todo para que esté de esa forma. Lo que pasa es que el proceso de selección natural, todo inicia de una célula. ¿De dónde salió esa célula? Buena pregunta. Ahora, él no podía ver dentro de la célula, entonces no lo veía como, no sé, como algo que inició toda la vida. ¿Algún momento podemos ver de algo inerte salir algo vivo? No. Pero él lo que quiere tomar es la idea de que todo está en su mejor lugar. ¿Saben por qué? Porque la naturaleza sola, por sí sola, sin un diseñador, ha adaptado las especies en ese sentido. Entonces, esa célula en el agua empieza a hacer diferentes cosas. Pero recordemos que es la misma célula. Imagínense la cantidad de millones de años que tendríamos que tener para que de una célula exista toda la complejidad y la variedad que existe. Es imposible, no hay suficiente tiempo. Y la complejidad irreductible también elimina eso, sin hablar de dónde nació todo y cuál es el origen. Son las preguntas que un científico honesto como el que vimos, como los que vemos en este video, ellos dicen, ¿saben por qué creíamos en la teoría del proceso de la selección natural? Porque voy a una universidad y eso es lo que me enseñan. Y todos los grandes cerebros eso es lo que dicen, así es. ¿Alguien aquí tenía una posición teológica porque así se lo enseñaron en su iglesia? No solo yo. Yo tenía un montón de creencias porque el pastor dijo que era así. Entonces, si yo voy a una iglesia bautista, tengo que ser calvinista. Si voy a una pentecostal, tengo que ser armenianista. Si soy... No, o sea, el asunto acá es estudiar. Entonces, cuando ellos se ponen a estudiar, es que ellos descubren, wow, está un error. Como lo que pasó, recuerdan cuando Jesús se abre el techo, sana a este paralítico, perdona sus pecados, y están los fariseos ahí, y él le perdona los pecados, y ellos dicen, ¿cómo? ¿Solo Dios puede perdonar pecados? Bueno, Jesús es Dios, ellos tienen la razón, solo Dios puede perdonar pecados. Para que vean que yo tengo esa autoridad, levántate y anda. ¡Bum! Honestamente ellos dicen, bueno, todo lo que mi teología decía como judío es que está enfermo. ¿Por qué? Porque está ahí paralítico, tirado por sus pecados. Ahora, si fuera cierto que Jesús le quitó los pecados, ¿ya podría pararse o no? ¿Cierto? Vean que ya no tiene pecados. Levántate y anda. ¡Wow! ¿Qué me perdí? ¿Cierto? Honestamente, tendría que llegar a ese clímax, a ese clic, a decir, ok, algo estoy perdiendo, porque, bueno, eso es lo mismo con estos científicos cuando ellos empiezan a analizar todo esto, dicen, todo impulsa un diseño. Es la evidencia que yo miro. Es aquí donde toma cuerpo el argumento teleológico. La definición, siendo que el universo muestra evidencia de inteligencia, propósito y armonía. Un diseñador y maestro debe estar detrás de todo. Como lo miramos en la célula, toda la maquinita hace lo que tiene que hacer. Eso me habla de diseño y complejidad increíble. El pasaje clave del argumento teleológico es Romanos 1 del 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es lo que miramos, ok. Cuando hablamos de Dios, hay una revelación general. La revelación general es la naturaleza, es la creación. Pablo en Atenas le dice a ellos, ¿cómo puede ser posible que ustedes crean que el diseñador de todas las cosas, el creador suyo, sea un pedazo de yeso, sea algo inerte? Si usted puede pensar, el que lo hizo a usted no puede pensar. Si usted puede relacionarse con otros, amar, etcétera, el que lo diseñó a usted va a ser inferior. No puede ser. Y él empieza a hablar que somos linaje de él. ¿Cómo se demuestra la evidencia de un diseño? El teísmo, que es nuestra posición, que creemos en un Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que se revela en la Escritura y nos dice cómo es él, no para facilitarnos las cosas, sino para que sepamos cómo es él, porque la descripción de él me rompe a mí el cerebro. Dice: el teísmo es el nombre técnico de la posición teológica que afirma que Dios creó el mundo y continúa sosteniéndolo activamente e interviene mediante milagros según sus planes. La intervención de Dios, esto es lo que nos habla dentro del teísmo. Nosotros no creemos solo que Dios es el creador de todas las cosas, el gran diseñador. Creemos que tiene una interacción con nosotros y que las cosas subsisten por él. Y lo mismo que qué pasaría si no hubiera una locomotora al principio de toda esa línea de vagones. ¿Qué pasaría? Que ningún vagón se estaría moviendo al frente. Tiene que estar esa locomotora, aunque no la esté mirando, tiene que estar moviendo el primer vagón para que este último vagón, que es el que veo yo, se esté moviendo. Tiene que existir esa locomotora. El movimiento de este vagón es producto de esa locomotora, aunque yo no vea la locomotora, está tan lejos que no la miro, pero tiene que estar ahí, o si no, este vagón se va a detener. Eso desde una perspectiva de Tomás de Aquino. De igual forma, es como decir, en este momento tengo esta taza aquí en mi mano. ¿Por qué esta taza está aquí y no en el suelo? Bueno, yo la estoy sosteniendo, pero a mí me está sosteniendo la silla. Y debajo de la silla, ¿qué hay? Hay un piso. Y debajo del piso, ¿qué hay? Tierra. Aunque yo no viera la tierra, ¿qué pasa si la tierra desaparece? Eso es lo que estamos hablando. Todos esos efectos no existirían si él no está ahí. Eso es lo que Tomás de Aquino quería expresarnos. Más allá de hacer una regresión, es lo que quería decir, bueno, yo estoy aquí por eso. ¿Cuál es la evidencia de Dios que estamos acá? Colosenses 1, del 16 al 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Si él no estuviera, no habría nada. Tomás de Aquino hablaba acerca de la imposibilidad de que nada exista. ¿Qué quiere decir que nada exista? Él decía, si hay algo hoy, es producto de que hubo algo ayer, porque si no, no podría existir. De la nada, nada surge. Entonces tuvo que haber algo al principio para que hoy haya cosas. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Jesucristo, y la imagen misma de su usía, de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. ¿Quién está hablando acá? De Jesucristo. Por eso es que vemos la doctrina de la Trinidad. Esto es divinidad. Habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Wow. Mateo 6 del 25 al 34. Por tanto os digo que no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no hilan ni trabajan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá afán, basta cada día su propio mal. Ahora discusión, vemos esta maravilla de lo que Dios nos está diciendo. Esto significa que no tengo que trabajar. ¿Será que esa es la interpretación de esto? Que como Dios me va a cuidar y me va a alimentar, puedo quedar así y dedicarme a orar y Dios me va a proveer todo lo que necesito.
¿Será eso la interpretación? No, para nada. ¿Por no. qué? Recuerdo una vez en un estudio que llevábamos y decía precisamente el que estaba explicándonos, ¿verdad? El pastor, que no debemos ser, hermanitos, lirios ni pajaritos, porque cada uno debemos de poner de nuestras, ¿verdad? De nuestras propias fuerzas, aptitudes y talentos. No es simplemente no hacer nada, es el descansar en él, ¿no? Y confiar. ¿Alguna base bíblica para decir que no me está mandando a no trabajar? Para decir que aquí no nos está diciendo que no trabajemos. Este mismo que acabamos de leer de Mateo 6. ¿Qué dice? 6, 25 al 30. No os afanéis por vuestra vida. Lo que habréis de comer o que habréis de beber. No nos afanemos, no nos preocupemos por eso. Vemos por eso. Entonces, digamos, ¿qué tiene que ver eso con que yo trabaje? Gladys, adelante. Yo creo que, no recuerdo bien el versículo, pero Pablo decía que trabajaba para no darte mal testimonio. Excelente. Claramente todos tenemos el concepto de lo que está hablando acá. No afanarnos, buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué es lo que hago yo? Hago esta pregunta. ¿Hay algún pasaje bíblico que me dice que tengo que trabajar? Claro, el que no trabaja, que no coma, que no nos juntemos con los ociosos. Entonces hay un montón de pasajes que me dicen a mí que yo debo ser responsable, que debo trabajar. Es más, dice, el que robaba, ¿qué tiene que hacer? No robe más. ¿Ahora qué? Trabaje. ¿Para qué? Para compartir con otros. Eso es lo que yo quiero, que tenga problemas con la escritura para poder interpretar eso. Qué importante eso. Ahora, ¿hay algún pasaje bíblico que me dice a mí no trabaje? No existe. ¿Y hay alguno que me diga que trabaje? Con el sudor de su frente va a obtener alimento, va a comer hasta que vuelva a la tierra. Excelente, Benjamín. Ese es el punto. Entonces, que tengamos problemas con la escritura. Entonces, si alguien quiere interpretarlo mal, ok, esto contradice un montón de pasajes bíblicos. No puede ser esa la idea acá. Si pongo primero a Dios, ¿qué voy a hacer? Voy a ser un mejor trabajador, voy a ser responsable, voy a proveer. De hecho, Dios nos manda a nosotros como hombres a sostener nuestros hogares. No es a la mujer, es al hombre. Que Dios lo manda a ser el proveedor para su casa. Esto es apologética bíblica, que basado en la escritura, yo puedo decir, este pasaje jamás me está diciendo que no trabaje. ¿Qué es lo que me está hablando acá? Que yo tengo que depender de Dios. ¿Alguien aquí ha buscado un trabajo donde gana menos para ganar más? Claro que lo hemos hecho. Por ejemplo, si yo voy el domingo a trabajar, ¿saben qué? Lo pagan doble, pero yo tengo una prioridad que es Dios. El que provee para mi hogar es Dios. Entonces yo tengo una ética de trabajo. Tengo una ética como alguien que depende de Dios. Mi prioridad es Dios. En ese orden, como Dios es primero, yo le voy a dar supremacía a Dios no solo en mi mente o en mi corazón, sino en mis actos. Es como que yo pase hablando de lo importante congregarme y usted me dice, Víctor, ¿de dónde se congrega usted? No, eso es para, yo ya estoy, como soy teólogo y como, entonces, cierto, eso no es que sea una prioridad para mí, es el ejemplo. Es lo importante que tenemos que ver. Cuando alguien me viene con una idea, bueno, ¿qué dice la Biblia? Contradice algo bíblico, que es lo que hacían los hermanos en Berea. Podemos razonar diciendo que el plan tiene que existir antes que la cosa, y así primero se concibe la idea y después se lleva a la práctica y se materializa. La filosofía griega nos hablaba acerca de eso. ¿Qué decía la filosofía griega? Ellos decían, el plan es más importante que la cosa. Veo la taza acá. ¿Qué es más importante, la taza o el que pensó la taza? El pensamiento. ¿Por qué? Si no hubiese sido el pensamiento, esto no existiría. Y fue un buen pensamiento porque la hizo muy bien. ¿A qué lleva esto? Cuando yo veo orden en el universo, tuvo que haber una planificación, un planificador. Tuvo que haber un pensador. Cuando yo veo el orden, veo todo lo que sucede en la célula. ¡Wow! ¡Qué diseño! O sea, alguien pensó en eso. Vamos a ir dentro de la célula o afuera en el universo. Y vamos a ver lo mismo. Orden, propósito, dirección, inteligencia detrás de eso. Tenemos que aceptar que la idea o plan de este mundo existió antes de la realidad. Y si hubo una idea o un plan, tuvo que haber un planeador, una mente suprema que primero concibió la idea, el plan, y luego la cristalizó o la llevó a la práctica, y como resultado es el mundo que nos rodea. Ahora, si jugamos un poquito de agnósticos, cuando yo veo el video de la célula, digo, esto no puede ser producto de la casualidad. Esto me habla de un plan, de un propósito y demás. Por eso el Señor dice, no tienen excusa. La evidencia está ahí si la queremos. Recordemos que el problema no es intelectual, el problema es del corazón. Lo complicado de este universo nos hace creer que el que lo planeó o diseñó tiene que ser un ser infinitamente sabio, como revela la Biblia que es nuestro Dios. Por ejemplo, para que un organismo unicelular aparezca por mera casualidad, es de 1 por 10 a la 40.000. Una célula, recordemos, tenemos 37 billones. 37 billones de células es 1 por 10 a la 14. Podemos ver lo colosal de este número. Eso matemáticamente es imposible. Ahora, estamos hablando de un organismo unicelular. Ahora, multiplique eso por 37.2 billones de células. 1 por 10 a la 40.000 por
37.2 billones de células. No, o sea, es ridículo. Según los últimos cálculos, en el cuerpo de un hombre joven de unos 70 kilos y de 170 centímetros de estatura, hay aproximadamente 30 billones de células. Creo que es más razonable creer en un gran diseñador del universo que en la casualidad. El argumento a partir del diseño nos indica que Dios es un Dios muy inteligente. Job 12:13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Estos términos, con Dios es, suyo es, lo que implica es que es todo, absolutamente, la totalidad de la sabiduría, la totalidad del poder están en Dios, la totalidad de la inteligencia está en Dios, la totalidad del consejo está en Dios. Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Colosenses 2:2 y 3, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El argumento teológico afirma que en el universo hay demasiada evidencia de complejidad y que esto no puede ser producto de la casualidad. Se sabe que todos los cuerpos celestes se mueven con exactitud perfecta en sus órbitas. Nuestros cuerpos humanos también son increíblemente complicados. Según el argumento teológico, simplemente en ninguna manera esta complejidad podría simplemente suceder. Además, dice, la casualidad es algo impersonal, no puede crear nada. Solamente una mente inteligente tiene la capacidad de crear. Si alguien declara no estar sorprendido por las características especiales que tiene el universo, él está escondiendo su cabeza debajo de la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables. Para mí existe evidencia poderosa de que hay algo sucediendo detrás de todo. Parece como si alguien ha ajustado bien los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión de diseño es abrumadora. Estas son las constantes gravitacionales. El primer hecho asombroso acerca de la gravitación es que la tasa de masa inerte sobre la masa gravitacional es constante donde quiera que la verifiquemos. Lo segundo es el hecho asombroso es que la gravitación es demasiado débil. Y Alfa habla de la constante cosmológica, de este balance para que el universo no vaya más rápido o más pequeño en su formación. Cualquier alteración en ese aspecto, no hay vida. Si la tasa de expansión un segundo después, ¿verdad? Obviamente él empieza con el Big Bang, hubiese sido menor de 100.000 millones de millones, hubiera colapsado nuevamente antes de que alcanzara su tamaño actual, nunca se hubiera formado. Por otro lado, si hubiera sido mayor de una parte en 1.000.000, el universo se hubiera expandido demasiado rápido como para crear las estrellas y los planetas. A donde quiera que miran los físicos, ellos ven ejemplos de ajuste fino. Una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto jugueteó con la física y que no hay fuerzas ciegas en la naturaleza por las cuales vale la pena hablar. Los números que uno calcula de los hechos me parecen tan abrumadores que ponen esta conclusión más allá de la pregunta. Una objeción de que hablan del argumento cosmológico, ¿cuál es? Que hay aspectos distelológicos. ¿Qué quiere decir eso? Todas las cosas malas que ocurren no tienen un propósito dentro del diseño, ¿verdad? No es un diseño perfecto. ¿Por qué? Porque hay enfermedades, dolencias, un animal devora a otro, hay áridos desiertos, hay heladas regiones polares, los terremotos o los huracanes, las erupciones volcánicas, no pesan más que el argumento que busca un diseño en el universo. ¿Deja el argumento teológico espacio suficiente para esta libertad, para todas estas cosas? Los defensores de este argumento sostienen que Dios ha puesto límites a la libertad y al mal natural. Y estos límites nos permiten hablar de un diseño en propósito. ¿Cómo explicamos esto? Teológicamente hablando, ¿qué diríamos? ¿Qué es lo que explica esto? ¿Por qué vemos esto en el diseño? Adelante, César. Lo que pasa es de que el diseño fue perfecto, pero nosotros los humanos provocamos el desequilibrio. Se ve en las plagas, en las enfermedades, con toda la contaminación ambiental y todo eso provoca más todo el desorden que ahí entra la mano del hombre y ahí sí que la cuestión del pecado, ¿verdad? Exactamente, la caída.
¿Dónde creó Dios al ser humano? En un paraíso, donde los animales no se devoraban unos a otros. Esto fue después de la caída, que ocurre toda esta maldición y demás. Pero aún así nosotros podemos ver la mano de Dios sosteniendo todas las cosas, porque se va a cumplir lo que Él ha prometido. ¿Alguna vez han querido destruir a Israel? ¿Alguna vez no han querido? Sería la pregunta. ¿Por qué está usted? ¿Por qué está ahí? Porque Dios ha prometido algo y ahí va a estar. De igual forma, Él sostiene todas las cosas y sostiene el universo. Sin embargo, dice, surge la pregunta, sin el principio de la selección natural de Charles Darwin no ha invalidado el argumento teleológico que explica los cambios con causas puramente naturales. Blaise Pascal dice lo siguiente, él declaró esto: la naturaleza tiene algunas perfecciones para demostrar que está hecha a imagen de Dios y algunos defectos para demostrar que es solo su imagen y no es Dios mismo. En conclusión, los que no creen en Dios no han pasado por alto esta forma correcta de razonamiento lógico y sus implicaciones. Incluso los incrédulos admiten que no se puede obtener un poema sin un poeta, una ley sin un legislador, una pintura sin un pintor, un diseño sin un diseñador. Sin embargo, aunque muchos incrédulos admiten que el diseño demanda a un diseñador, niegan la existencia del diseño suficiente en la naturaleza para establecer la existencia de un gran diseñador. ¿Recuerdan cuando hablamos de la célula? Si uno empieza a analizar los procesos que existen dentro del cuerpo del ser humano, es abrumador. O sea, el diseño, el propósito y todo lo demás. Pero recordemos, el problema es el corazón. La Biblia dice en Isaías 40, en el 12, en el 14 y el 26, nos habla de propósito y cómo Dios tiene todas las cosas. Ahí nos dice, entre muchas cosas, que Dios midió las aguas, pesó los montes, creó las cosas y las llama por su nombre. Y esto es lo que acabo de decir, explicado de una forma bonita y científica. Desde las galaxias y las estrellas, hasta los átomos y las partículas subatómicas, la estructura propia de nuestro universo está determinada por los siguientes números. Estas son las constantes y cantidades fundamentales del universo. Los científicos han llegado a la impactante conclusión de que cada uno de esos números ha sido marcado cuidadosamente a un valor asombrosamente preciso, un valor que cae dentro de una gama extremadamente estrecha que permite la vida. Si alguno de esos números fuese alterado por tan siquiera una hebra de cabello, ninguna vida física, interactiva, de cualquier tipo pudiera existir en ninguna parte. No existieran las estrellas, ninguna vida, ningún planeta, ninguna química. Consideremos la gravedad, por ejemplo. La fuerza de la gravedad está determinada por la constante gravitacional. Si esa constante variara en tan siquiera 1 en 10 elevada a las 60 partes, ninguno de nosotros existiría. Para poder entender lo extremadamente estrecha que es esa gama que permite la vida, imaginémonos un medidor que esté dividido en incrementos de 10 elevado a incrementos de 60. Para entender cuántos pequeños puntos en el medidor eso representa, comparémoslo con el número de células que hay en nuestro cuerpo o con el número de segundos que han transcurrido desde que comenzó el tiempo. Si la constante gravitacional hubiese estado desajustada tan siquiera por uno de esos infinitesimalmente pequeños incrementos, el universo o se hubiera expandido y diluido de una manera tan rápida que ninguna estrella se hubiera formado y la vida no pudiera existir, o se hubiese colapsado sobre sí mismo teniendo el mismo resultado: ninguna estrella, ningún planeta, ninguna vida. O consideremos la tasa de expansión del universo. Esta está dirigida por la constante cosmológica. Un cambio en su valor por tan siquiera una parte a la 10 elevada a la 120 causaría que el universo se expanda de una forma muy rápida o muy lenta. En cualquiera de los casos, el universo sería, una vez más, uno que prohíba la vida. U otro ejemplo de ajuste fino: si la masa y la energía del universo primitivo no estuvieran distribuidas uniformemente a una precisión incomprensible de una parte de 10 elevada a la 10 a la potencia de 123, el universo sería hostil para la vida de cualquier tipo. El hecho es, nuestro universo permite la vida física e interactiva solo porque esos y muchos otros números han sido independiente y exquisitamente balanceados sobre un filo de navaja. A donde quiera que miran los físicos, ellos ven ejemplos de ajuste fino. El increíble hecho es que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Si alguien declara no estar sorprendido por las características especiales que tiene el universo, él está escondiendo su cabeza debajo de la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables. ¿Cuál es la mejor explicación para este asombroso fenómeno? Hay 3 opciones vivas. El ajuste fino se debe o a la necesidad física, o al azar, o al diseño. ¿Cuál de estas opciones es la más plausible? Según esta alternativa, el universo debe ser uno que permita la vida. Los valores precisos de estas constantes y cantidades no pudieran ser diferentes. Pero, ¿es eso plausible? ¿Es un universo que prohíba la vida imposible? Lejos de serlo, no solo es posible, sino que es mucho más probable que un universo que permita la vida. Las constantes y cantidades no están determinadas por las leyes de la naturaleza. No hay ninguna razón o evidencia que sugiera que el ajuste fino sea necesario.
¿Qué hay del azar? ¿Fue que tuvimos mucha suerte? No. Las probabilidades implicadas son tan ridículamente remotas que ponen al ajuste fino mucho más allá del alcance del azar. Así que en un esfuerzo para mantener esta opción viva, algunos han ido mucho más allá de la ciencia empírica y han optado por adoptar un enfoque más especulativo conocido como el multiverso. Ellos se imaginan a un generador de universos produciendo un gran número de universos y que probablemente con el tiempo surgirán universos que permitan la vida. No obstante, no hay evidencia científica para la existencia de este multiverso. No puede ser detectado, observado, medido o probado. Y el propio generador de universos iría a requerir una gran cantidad de ajuste fino. Además, pequeñas áreas de orden son mucho más probables que las áreas grandes. Así que el universo más probable y observable sería uno que sea pequeño, habitado por un único y simple observador. Sin embargo, lo que realmente observamos es la misma cosa que menos deberíamos esperar. Un universo vasto, espectacularmente complejo, altamente ordenado, habitado por billones de otros observadores. Por lo tanto, incluso si el multiverso existiese, lo cual es un punto debatible, este no haría nada para explicar el ajuste fino. Dada la improbabilidad de la necesidad física o del azar, la mejor explicación del por qué el universo está finamente ajustado para la vida puede muy bien ser que él fue diseñado de esa manera. Una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto jugueteó con la física y que no hay fuerzas ciegas en la naturaleza sobre las cuales vale la pena hablar. Los números que uno calcula de los hechos me parecen tan abrumadores que ponen esta conclusión más allá de la pregunta. Para mí existe evidencia poderosa de que hay algo sucediendo detrás de todo. Parece como si alguien ha ajustado bien los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión de diseño es abrumadora. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia. Una noche a la otra se lo hace saber. Y vamos a cerrar con lo que es el argumento antropológico. El pasaje clave es en Hechos 17, el 26 al 29. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escrituras de arte o imaginación de hombre. No puede ser inferior a nosotros, tiene que ser superior. Vemos a Pablo usando la razón acá y haciéndolos pensar desde la perspectiva de la evidencia que ellos tienen a su alrededor y cómo eso evidencia que Dios no puede ser inferior, no puede ser un ser impersonal, no puede ser una fuerza, no puede ser alguien que no piensa o no sabe o cosas de ese tipo, porque nosotros tenemos esas capacidades. El que nos forma a nosotros no puede ser inferior. La constitución moral del hombre señala la existencia de un autor o legislador. Antropológico viene de antropos, que significa hombre. El hombre tiene una naturaleza moral, esto es, su vida está regulada por los conceptos del bien y del mal. Esto es para todo ser humano. En cualquier cultura y demás hay un conocimiento de lo bueno y lo malo. La aplicación de esto bueno y malo puede variar. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando hablamos de la moral, alguien diría, bueno, sí, Víctor, muy bien, pero por ejemplo, una tribu caníbal se come a la gente y no lo ven malo. ¿En qué aplica la ley moral? En que ellos no lo hacen entre ellos. Ellos no se traicionan a sí mismos. Ellos no se matan entre ellos. Esa es la ley moral. Ese es el principio ahí de la ley moral. Sabe que hay algún curso de acción recto y debe seguirlo y un curso errado que debe evitarse. ¿Cuál es la mejor explicación para la existencia de esta ley? Algunos dirán que el ser humano creó esta ley, que es una construcción social que tiene que ver con la sociedad en la que vivimos, pero si así fuera, la moralidad sería subjetiva, porque dependía de cada cultura. Sería, en este país nosotros celebramos a aquellos que son traidores, le damos medallas a aquellos que huyan de la guerra. No, ahora eso no existe. Cada persona inventaría su propia moralidad, por lo tanto nunca podríamos juzgar a alguien moralmente. Así que la mejor explicación para la existencia de esta ley moral es una autoridad que trasciende al individuo o a diferentes culturas. En este caso, Dios. Ahora, califica al Dios de la Biblia como el dador de esa ley moral. Al único que califica es al Dios de la Biblia, porque ¿cómo se revela?
como la moralidad absoluta y total, con la perfección, la santidad, ¿cierto? Si usted ve cualquier otro dios de la mitología, hacen cosas injustas, pero el Dios de la Biblia no, es completamente perfecto, recto, santo, justo, no miente, no, etcétera. Por eso califica desde esa perspectiva, desde la máxima o el estándar de la moralidad. Adelante, Fabi. Yo lo que iba a agregar por ahí es que en Génesis, después de que se da la caída, yo creo que ahí tenemos como el ejemplo donde aparece esa moral, o cómo el mismo ser humano empieza a actuar moralmente, porque no soporta, digamos, la moral perfecta de Dios. Entonces ahí vemos la culpa que aparece, vemos que se esconden, vergüenza, empiezan a mentir, miedo, después aparece la envidia en Caín y demás. Es el resultado de esa moral que Dios nos ha dado cuando choca con la de Dios, de ahí es donde se desquebraja la nuestra y tenemos ese montón de falencias por el pecado. Pero ahí ya se ve que está esa ley moral que ya viene desde Dios. Excelente. Toda persona está consciente de una ley moral objetiva. Toda ley moral implica un dador de esta ley, por lo tanto debe existir un gran dador moral. Ahora, de nuevo, ¿quién califica para ser el dador de esta moralidad y perfección? ¿Cómo se describe Dios en la Biblia? Santo, santo, santo. En los 10 mandamientos nos habla del carácter, de la ley moral de Dios, ¿cómo es Él? Esto quiere decir que toda persona está consciente de que ciertas cosas son buenas y ciertas cosas están mal. Por ejemplo, todos esperamos ser tratados con respeto, cortesía, equidad, dignidad, etc. Por otro lado, todos sabemos que es malo asesinar, engañar, robar, etc. En todas las sociedades esto ocurre. ¿Cuál es la mejor explicación para la existencia de esta ley moral? ¿Será que el ser humano creó esta ley moral? Bueno, es lo que hablamos anteriormente. Si así fuera, la moralidad sería totalmente subjetiva. Yo no podría juzgar a nadie. Por lo tanto, nunca podría juzgarse moralmente a nadie. Así que la mejor explicación para la existencia de la ley moral es una autoridad que trasciende al individuo y a las diferentes culturas, o sea, Dios. El argumento a partir de la ley moral nos muestra que Dios es un ser moral en Éxodo 20, con los mandamientos. Dios es bueno, el Salmos 34:8, gustad y ved, es bueno Jehová, bienaventurado el hombre que confía en él, y ahí podemos seguir, verán pasajes que nos habla de cómo es Dios santo, santo, santo. Así que el único candidato para ser el Dios que creó y diseñó el universo y puso esta ley moral en nuestros corazones es el Dios de la Biblia, porque califican todos esos argumentos, tiene todas las características para ser la causa. ¿Qué es el paso de fe? Aceptar eso, aceptar la evidencia y humillarse uno y someterse a él. Por medio de ese acto de fe, el milagro de la regeneración. Tiene que haber fe, por supuesto, pero si hay luz en todo esto. Si realmente estás buscando, hay evidencia. Únicamente cuando la moralidad trasciende a los individuos, incluso a las diferentes culturas del mundo, es posible juzgar las acciones de otros. Otros dicen que la moralidad surgió como producto de la evolución, como si fuera algo que se transmite para poder subsistir. Además, la moralidad es simplemente una ayuda para la supervivencia de las especies, pero el punto es que una ley sin un dador de la ley no tiene sentido. Por ejemplo, ¿de qué sirve que yo diga leyes de tránsito, pero no hay policías de tránsito? De nada, alguien va a respetar. Rojo es que tienes que detenerse, pero nadie cuida y no hay una consecuencia cuando usted pasa en rojo. Todo el mundo va a pasar, pero el hecho de que haya una consecuencia de que algo nos culpe, que nos sintamos mal y demás, nos habla que hay un dador de esa ley. Toda la ley es eficaz porque detrás existe una autoridad. Por ejemplo, las leyes de tránsito son obedecidas si existe una autoridad, la policía y el gobierno. Detrás de ellas, si no existe esta autoridad, nadie obedecería a estas leyes. C.S. Lewis habla de esto en principios de su obra Mere Cristianismo o Mere Christianity, un libro muy recomendado. Llama esta ley moral la regla del bien y del mal, algo que realmente está ahí, no hecho por nosotros. Durante años, Lewis luchó contra Dios porque parecía que el universo era injusto. Él decía, el universo es injusto, el universo es cruel, pero comenzó a analizar su indignación. ¿De dónde había sacado él el concepto mismo de lo justo y lo injusto? Un hombre no dice que una línea está torcida a menos que tenga alguna idea de lo que es una línea recta. Entonces, ¿de dónde me viene ese concepto a mí? Si a través de eso es que él se quebró y vino a la fe. 5 aspectos para cerrar con lo que es el argumento antropológico. La trascendencia de la naturaleza. Nosotros trascendemos a lo natural. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, un animal, un pajarito, ¿qué hace? Un nido. ¿Qué hace uno? Una casa. Hay que pintar la casa para sobrevivir, hay que pintar las casas para poder continuar. Bueno, muchas mujeres me dirían que sí. Es más, hay que cambiar los muebles cada año. Pero no, eso es trascendencia, eso no es necesario para
la preservación o la supervivencia. Eso somos nosotros, que hacemos arquitecturas y que ponemos cortinas y adornamos eso, etcétera. El arte, eso trasciende lo biológico, trasciende lo natural. O sea, no somos seres meramente biológicos. Cuando hablamos de biológico es como decir, soy un programa como un robot y todo se juntó y entonces ni siquiera tengo individualidad en eso. Otro aspecto es el pensamiento abstracto. Si yo fuera solo biológico, el pensamiento abstracto no cabe, porque estoy pensando en Dios. ¿Alguien lo ha visto, lo ha tocado? No, eso es trascender lo biológico. Un ser biológico no pensaría relaciones inmateriales con entes inmateriales, porque podemos hacer ecuaciones matemáticas. Eso no es algo biológico, eso es trascendente. El pensamiento abstracto trasciende lo biológico. Por ejemplo, eso inclusive se usa en ciertos debates. Si usted está programado, si usted es un ser biológico, y está diseñado por la naturaleza para pensar y actuar y hablar y decir eso. No hay genuinidad, no hay libre albedrío, que es otra de las características que nosotros tenemos. Podemos tomar decisiones, no somos robots. También la autoconciencia, no solo siento, sé que siento, no solo existo, sé que existo. Desde niño sé que soy yo, ya tengo 51 años y sé que siempre he sido Víctor, pero si fuera solo un ser biológico, cada 7 años todas las células cambian. Si yo fuera solo un ser biológico, sería un nuevo yo. ¿Cómo se transmite el aspecto de la conciencia? No tendría sentido si somos seres solamente biológicos. ¿Por qué? Porque soy un nuevo ser. Biológicamente hablando, soy nuevo cada 7 años. En la conciencia moral es lo que hablamos anteriormente. Sé que es bueno y que es malo. La naturaleza es amoral. El tigre mata, pero no asesina. El tigre no se siente mal, no se esconde por haber matado a la ovejita. No, simplemente mata, subsiste. Bueno, el ser humano es diferente. Estas son cosas que trascienden a lo natural. Esto es el argumento antropológico bien resumido. Vamos a cerrar hoy con este video, pero acá explicamos bien el argumento. Todos hemos oído discutir a los demás. A veces nos resulta gracioso. Y a veces simplemente desagradable. Pero, sea como sea, creemos que podemos aprender algo muy importante escuchando la clase de cosas que dicen. Dicen cosas como estas. ¿Qué te parecería si alguien te hiciera a ti algo así? Ese es mi asiento. Yo llegué primero. ¿Y por qué te vas a colar antes que yo? Dame un trozo de tu naranja, yo te di un pedazo de la mía. Vamos, lo prometiste. La gente dice cosas como esas todos los días. La gente educada y la que no lo es. Y los niños igual que los adultos. Lo inquietante acerca de estas manifestaciones es que el hombre que las hace no está simplemente diciendo que el comportamiento del otro hombre no le agrada. Está apelando a un cierto modelo de comportamiento que espera que el otro hombre conozca. Y el otro hombre rara vez contesta. Al diablo con tu modelo. Casi siempre intenta demostrar que lo que ha estado haciendo no va realmente en contra de este modelo. O que sí lo hace. Hay una excusa especial para ello. Parece, de hecho, como si ambas partes tuvieran presente una especie de ley o regla de juego limpio o comportamiento decente o moralidad o como quieras llamársele, acerca de la cual sí están de acuerdo. Y la tienen. Si no la tuvieran, podrían, por supuesto, luchar como animales. Pero no podrían discutir en el sentido humano de la palabra. Discutir significa intentar demostrar que el otro hombre está equivocado. Y no tendría sentido intentar hacer eso a menos que estas personas tuvieran un determinado acuerdo sobre lo que está bien y lo que está mal. Del mismo modo que no tendría sentido decir que un jugador de fútbol ha cometido una falta a menos que hubiera un determinado acuerdo sobre las reglas de fútbol. Esta ley o regla sobre lo que está bien y lo que está mal solía llamarse la ley natural. Hoy en día, cuando hablamos acerca de las leyes de la naturaleza, solemos referirnos a cosas como la ley de la gravedad o las leyes de la herencia o las leyes de la química. Pero cuando los antiguos pensadores llamaban a la ley de lo que está bien y lo que está mal la ley de la naturaleza, se referían en realidad a la ley de la naturaleza humana. La idea era que, del mismo modo que todos los cuerpos están gobernados por la ley de la gravedad y los organismos por las leyes biológicas, la criatura llamada hombre también tenía su ley. Con esta gran diferencia: que un cuerpo no puede elegir si obedece o no a la ley de la gravedad. Pero un hombre puede elegir obedecer o desobedecer la ley de la naturaleza. Es decir, que no puede desobedecer aquellas leyes que comparte con otras cosas. Pero la ley que es peculiar a su naturaleza humana, la ley que no comparte con animales o vegetales o cosas inorgánicas, es la que puede desobedecer si así lo quiere. Esta ley fue llamada la ley de la naturaleza humana porque la gente pensaba que todo el mundo la conocía por naturaleza y no necesitaba que se le enseñara. No quería decir, por supuesto, que no podía encontrarse un raro individuo que no la conociera. Del mismo modo que uno se encuentra con personas daltónicas
o que no tienen oído para la música. Pero tomando la raza como un todo, Se pensaba que la idea de un comportamiento decente era evidente para todo el mundo. y creemos que eso es cierto. Si esto no fuera así, Todas las cosas que constantemente decimos sobre la guerra no tendría sentido. Sabemos que algunos dicen que esta idea de la ley de la naturaleza conocida por todos los hombres no se sostiene, dado que las diferentes civilizaciones y épocas han tenido pautas morales diferentes. pero esto no es verdad. Ha habido pequeñas diferencias entre sus pautas morales. Pero estas no han llegado a ser tantas como para que constituyan una diferencia total. Si alguien se tomara el trabajo de comparar las enseñanzas morales de, Digamos, los antiguos egipcios, babilonios, hindúes, chinos griegos, o romanos, lo que realmente le llamaría la atención es lo parecidas que son estas enseñanzas a las nuestras, y lo similares que son ellas entre sí. Pero, ¿qué significaría una moral completamente distinta? bueno, Pensemos en un país en el que la gente fuese admirada por huir en la batalla. o en el que un hombre se sintiera orgulloso de traicionar a toda la gente que ha sido más bondadosa con él. Lo mismo resultaría imaginar un país en el que 2 y 2 sumaran 5. Los hombres siempre han discutido En cuanto a si nuestra generosidad debería recaer sobre nuestra propia familia con nuestros compatriotas, o sobre todo el mundo, pero siempre han estado de acuerdo en que no debería ser uno el primero. en efecto. El egoísmo nunca ha sido admirado, Los hombres también han discutido sobre si deberían tener una o varias esposas. pero siempre han estado de acuerdo en que no se debe tomar a cualquier mujer que se desee. Lo más asombroso es esto, Cada vez que nos encontramos a un que hombre, dice que no cree en lo que está bien o lo que está mal. vemos que este hombre se desdice casi de forma inmediata. Puede que no cumpla alguna promesa que haya hecho contigo. Pero si intentas romper una promesa que le has hecho a él, Empezar a quejarse diciendo que no es justo. pero, Si no existe tal cosa como lo que está bien y lo que está mal, en otras palabras, si no hay una ley de la naturaleza, ¿cuál es realmente la diferencia entre algo justo e injusto? toda esta gente no se ha delatado ya. Demostrando que Digan lo que digan, realmente conocen esta ley moral como todos los demás. parece Entonces, que los humanos nos vemos forzados a creer en un auténtico bien y mal. aunque Nos equivoquemos en la forma en cómo los definimos, del mismo modo en que nos equivocamos al hacer cuentas, pero lo que sí es claro, es que los seres humanos del mundo entero, tenemos la curiosa idea de que debiéramos comportarnos de una cierta manera. y no podemos librarnos de ello. ¿Coincidencia? No lo creo.